En una hacienda perdida entre las montañas de Antioquia, una mujer vive atrapada entre el deber y el deseo, entre la culpa y la libertad. Su nombre es Isabela Montoya, esposa de un hombre temido, dueña de una casa donde hasta el viento aprende a callar. Pero una noche, cuando un esclavo de mirada profunda toca su puerta, todo cambia. Lo que comienza con un «te lo ruego, no entres», se convierte en un destino imposible de detener. Una historia de amor prohibido, secretos ocultos y valentía femenina, donde solo el corazón sabrá quién merece ser libre. Antioquia, 1892. Tarde espesa, calor que no perdona. El valle respira despacio, como si también sudara. La hacienda Santa Esperanza cruje. Madera vieja, paredes de piedra. Un olor dulce a pan recién amasado y a leña quemada lo llena todo. En la cocina, Isabela Montoya tiembla. Sus manos están sobre la masa. La mesa es áspera. La harina se pega a la piel como un secreto. El corazón late alto, cerca de la garganta. Afuera, un viento caliente empuja la puerta. La casa parece escuchar pasos en el corredor, lentos, fuertes, como si cada pisada midiera el peso de una vida. La sombra aparece en el umbral. Julián, alto, hombros anchos, piel marcada por cicatrices antiguas, ojos oscuros que no piden nada, ojos que lo han visto todo. Isabela traga, la voz le sale rota. «Te lo ruego, no entres». El sonido no es un grito, es una plegaria, una cuerda tensa. El silencio responde primero. Luego, la respiración de él, calma, contenida, digna. Él no cruza la línea de luz que cae desde la ventana. Se queda ahí, mitad sombra, mitad sol, como si el mundo lo hubiera partido en dos. La tarde vibra, se oyen insectos. Lejos un caballo golpea el suelo con impaciencia. El reloj de pared marca el tiempo con un clac que lastima. Don Esteban Rivas, el amo, está de viaje. Medellín, negocios, amenazas que se repiten. Obedezcan, miren abajo, no hablen. Su ausencia pesa casi tanto como su presencia. Isabela aprieta la masa, la hunde con los dedos. Quiere distraerse con el ritmo, empujar, plegar, girar. Pero la piel recuerda la última vez que el amo gritó, recuerda la última vez que una criada lloró en silencio. Recuerda la soledad al caer la tarde. En esa casa el miedo es un perfume caro, invisible, persistente. Julián baja la mirada. La voz le sale como un hilo. Solo venía a arreglar la ventana. El marco cede con el viento. Nada más, señora. Señora. La palabra tiene filo y abrigo. Isabela asiente sin mirarlo. El marco del ventanal vibra. La madera realmente cede. Un golpe de aire abre la puerta a otro palmo. El umbral se agranda. Parece invitar. «Te lo ruego», repite ella casi sin voz. «No entres». Él no entra. Da un paso atrás. Permanece firme. Es una muralla que se niega a invadir. Su presencia, sin embargo, llena la cocina. El fuego de la hornilla baja y sube, como si también contuviera la respiración. Isabela recuerda el rostro de su madre rezando por un buen matrimonio. Recuerda la firma en el papel. Recuerda la primera noche de silencio, esposa sin voz, dama sin destino. La hacienda le pertenece en los retratos, pero no en la vida. En la vida obedece. En la vida se calla. En la vida amasa el pan para otros. Los dedos de Julián sostienen el marco, manos grandes, nudillos levantados, la piel ahí, más clara por la fuerza ejercida. El miedo de Isabela cambia de forma, se vuelve pena, se vuelve rabia, se vuelve algo que no quiere nombrar. El techador golpea la teja en el patio, un trueno seco, las gallinas corren, el cielo se enciende en naranja y rojo. La luz cae sobre el rostro de Isabela y deja ver que ha llorado. Ella respira hondo. Quiere decir vete. No puede. Quiere decir quédate. Tampoco. Él habla de nuevo, suave, para no romper nada. Puedo arreglarla desde afuera.
No necesito pasar. Elige la palabra con cuidado. No invadir, no quebrar, no manchar. Isabela asiente, vuelve a la masa, la dobla, la abraza con los brazos. Parece que quisiera esconderse en ese gesto. El pan es refugio, el pan es casa, el pan es lo único que no la juzga. El vino en la repisa brilla a contraluz. 2 copas guardan polvo. Nadie brinda en santa esperanza. Los pasos de Julián se alejan. Un peso se aparta del umbral. Por un segundo la cocina queda vacía de amenaza, pero la ausencia lo trae de vuelta. Isabela cierra los ojos, escucha la madera, escucha el valle, escucha su corazón. Y entonces, casi sin pensarlo, susurra hacia el patio, hacia él, hacia todos los que la vida le quitó. Perdóname, la noche cae sin permiso, el calor cambia a viento tibio, la vela corta lucha por mantenerse. Una corriente de aire entra y mueve el vestido de Isabela. El tejido roza las piernas, un escalofrío sube. No es frío, es vida. Ella se acerca a la puerta, mira hacia afuera. Julián está de pie bajo el alero, reparando la ventana desde la parte exterior. Trabaja sin ruido. Cada golpe es un decir, clavos, madera, paciencia. La dignidad tiene ese sonido, metálico, medido, perseverante. Un recuerdo la muerde. Ayer, en el establo, lo vio curar a un potro herido, manos grandes, toque leve. La bestia temblaba. Él habló bajito, como si narrara un sueño. El animal se calmó, nadie lo vio, nadie aplaudió. Nadie debía saber que el hombre al que llaman bestia sabe sanar. Isabela vuelve a la mesa. Con la harina traza un cruz pequeño sobre la masa. No es rito, es coraje. Se oye un golpe en el portón grande de la hacienda. Un mensajero llega desde el pueblo. Noticias de Medellín. Cartas. Tal vez órdenes. Tal vez amenazas. El estómago se le cierra. El mundo tiene ese modo de entrar cuando no lo invitan. La puerta de la cocina vuelve a moverse. El marco ya no cede. Julián hizo su trabajo. Él aparece otra vez en el umbral. No cruza. Inclina la cabeza. Señora, ya está. Isabela respira, levanta la vista, lo mira por fin de frente. No es un monstruo, no es un mito, es un hombre, cansado, fuerte, callado. Un hombre que conoce el límite y lo respeta. Un hombre que carga el peso de la injusticia y aún así cuida la casa que no le pertenece. Ella quiere agradecer. La palabra se enreda. Termina diciendo lo único que puede: gracias. Él asiente. La luz le dibuja una línea de fuego en la mejilla. Da un paso atrás, otro. Se va. La cocina queda con el latido de la hornilla y la promesa del pan que crecerá. Isabela apoya la frente en el marco, cierra los ojos. Soledad y deseo respiran juntos, 2 enemigos que empiezan a hablarse. Desde la sala, la criada anuncia: mensajero del amo. El corazón de Isabela se encoge y se planta. Sabe que el tiempo corre, sabe que el regreso de don Esteban no trae sosiego, sabe que esta noche, más que nunca, necesitará fuerza. Vuelve a la mesa, amasa otra vez. Un ritmo nuevo, más firme. La vida, en Santa Esperanza, está a punto de cambiar. Y mientras la masa sube, una frase queda suspendida en el aire, como un juramento: te lo ruego, no entres, no por miedo, por dignidad, por límite, por una puerta que todavía debe aprender a abrirse desde adentro. El sol todavía no se asoma, pero el aire ya huele a paja húmeda, caballos y sudor. La hacienda Santa Esperanza despierta como una bestia lenta. Desde los campos llegan los primeros ruidos del día. El canto de los gallos, el crujir de las ruedas del carro, el eco de los cascos sobre el barro. En el establo, Julián trabaja solo. La luz de una lámpara de aceite ilumina sus brazos, fuertes y cubiertos de polvo. Se mueve con calma, sin hablar, como si cada gesto tuviera su propio idioma.
El caballo negro, nervioso, sacude la cabeza. Él le habla despacio, en un tono que apenas se oye. Tranquilo, tranquilo, hermano. El animal responde bajando la mirada. Esa escena, tan simple, tiene algo de sagrado, y lo que Isabela Montoya no sabe es que, en ese momento, mientras el sol nace, su destino está despertando junto con él. Desde la ventana del corredor alto, ella lo observa. Tiene el cabello suelto, los pies descalzos sobre el suelo frío y las manos apoyadas en la baranda de madera. No debería estar ahí, pero algo más fuerte que la razón la retiene. Julián parece no verla, o tal vez finge no hacerlo. Cada vez que se inclina, la luz acaricia su espalda y revela las marcas que los látigos dejaron tiempo atrás. Isabela aparta la vista, como si esas cicatrices también dolieran en su propia piel. Por dentro, algo se rompe. No es amor todavía. Es compasión, culpa y algo que ella no puede nombrar sin sentir miedo. La criada Rosaura entra al corredor con un balde de agua. «Señora, ¿otra noche sin dormir?» Isabela no responde. Rosaura la mira. Sigue su mirada hacia el establo y sonríe con cierta tristeza. Dicen que el que mira mucho hacia abajo termina cayendo, señora. Isabela se sobresalta. «Vete, Rosaura». La criada baja la cabeza, se marcha en silencio, pero su frase queda flotando en el aire. El amanecer llega del todo, el cielo se pinta de rojo y oro y las montañas parecen incendiarse. El sonido del martillo golpeando las herraduras se mezcla con el resoplido de los caballos. Julián levanta la vista hacia el horizonte. El sudor le cae por la frente, pero no lo limpia. No se queja, no pide nada. Isabela siente una punzada en el pecho. Él no tiene derecho a nada, y aún así lo hace todo. Más tarde, en el comedor, el silencio pesa. El asiento de don Esteban, vacío, parece una amenaza muda. Isabela juega con su taza de café. Cada sorbo le sabe a soledad. El reloj del salón marca las 8. En la pared, el retrato del marido parece mirarla con ojos de piedra. En el patio, la vida continúa. Julián dirige a los peones con autoridad tranquila. Lleven el agua primero al corral, después al molino. No dejen que los animales se calienten demasiado. Los demás obedecen. Nadie discute. Nadie levanta la voz contra él, aunque sea un esclavo. No lo hacen por miedo, sino por respeto, porque su mirada impone sin violencia. Isabela lo ve desde la galería. Las hojas del almendro proyectan sombras sobre su rostro. Cada movimiento de él parece medido, exacto, necesario. Cuando se agacha, la camisa se abre y deja ver la línea de su espalda, una mezcla de fuerza y tristeza. Ella se sorprende respirando al ritmo de su trabajo. Un niño corre con una jarra de agua y tropieza cerca del pozo. El barro salpica. Julián se acerca, lo levanta sin decir una palabra. Limpia su frente con la manga y le devuelve la jarra. El pequeño sonríe. Isabela lo ve todo desde lejos y una lágrima le quema los ojos. Ese hombre al que todos llaman bestia, el mismo al que su marido castiga sin razón, acaba de mostrar más humanidad que toda la casa junta. Y por primera vez, Isabela siente vergüenza de su propio silencio. A media tarde, el calor cae como plomo. Julián camina hacia el pozo, con la camisa empapada y pegada al cuerpo. Ella está en el balcón, bordando algo que ya no le importa. Él levanta la cabeza un instante y los ojos de ambos se encuentran. Solo un segundo que parece una eternidad. Isabela siente un temblor, como si el corazón se le escapara por la garganta. Él aparta la mirada primero. Ella deja caer la aguja. El hilo rojo se desliza por el suelo serpenteando como una línea de fuego. Rosaura la ve y murmura: «Cuidado, señora». Los ojos también se queman. La noche llega sin aviso. El canto de los grillos llena los pasillos. Isabela camina hasta la capilla pequeña junto al establo.
Dice que va a rezar, pero en realidad solo busca entender qué siente. Dentro, el aire huele a cera derretida y flor marchita. Ella se arrodilla, las manos tiemblan. Dios mío, si esto es pecado, quítame el corazón, susurra. Nadie responde. Fuera se oyen pasos pesados. Julián cerrando el portón de los animales. Ella aguanta la respiración, lo escucha caminar, moverse, silbar bajito una melodía sin nombre. Y en ese sonido siente paz. Una paz que no viene del cielo, sino de un alma humana, rota, igual que la suya. Cuando regresa a su habitación, el viento mueve las cortinas. Sobre la mesa hay una flor seca, olvidada desde hace días. Ella la toma y la aprieta entre las manos. Piensa en él, en su voz, en su silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sonríe, porque ha descubierto algo que no quería admitir, que hay miradas que salvan, aunque nunca se crucen del todo. El tercer día sin don Esteban amaneció con un sol que hería la piel. El cielo de Antioquia se alzaba claro, sin una sola nube, y la hacienda Santa Esperanza olía a café recién molido, leña húmeda y soledad. Las gallinas picoteaban el polvo, los perros dormían a la sombra del almendro, y el viento traía desde lejos el eco del martillo en el establo. Desde su habitación, Isabela Montoya escuchaba los sonidos de la vida sin el amo. Cada golpe, cada risa contenida de los trabajadores le recordaba que el miedo podía tomar vacaciones. Sin Esteban, el aire era más liviano, casi respirable. Ella se sentó frente al tocador. El espejo le devolvió un rostro pálido y cansado, con los ojos hinchados de noches sin sueño. Tocó la cadena de oro en su cuello, un regalo del marido, símbolo de su posición y de su prisión. Abajo las criadas murmuraban: dicen que el amo regresará antes del domingo. Ojalá no. Cuando él está, ni los caballos respiran tranquilos. Isabela oyó el murmullo y fingió no hacerlo. Pero cada palabra caía dentro de su pecho como una piedra. Bajó las escaleras lentamente. Cada peldaño crujía bajo sus pies descalzos. En el pasillo, el cuadro de don Esteban Rivas la observaba con esos ojos duros que ni el óleo había logrado suavizar. La mirada del hombre la seguía a donde fuera. Propiedad, parecía decir. Entró a la cocina. El olor del pan horneado le recordó el primer día en que lo vio. Julián, inclinado sobre la masa, con los brazos tensos, la mirada baja, el alma entera en silencio. Rosaura amasaba junto al fuego. ¿Desea algo, señora? No, solo quería mirar cómo lo hacían. La criada sonrió sin creerle. Usted nunca quiso saber de estas cosas. Las cosas cambian, Rosaura, dijo ella, apartando un mechón de cabello. A veces, uno necesita ensuciarse las manos para sentir que está viva. Rosaura la miró con dulzura y siguió trabajando. Desde la ventana, Isabela vio pasar a Julián cargando sacos de grano. Su camisa estaba pegada al cuerpo. El sudor caía como lluvia sobre su piel oscura. Cuando levantó un saco, un rayo de luz se detuvo sobre sus hombros. Fue apenas un instante, pero bastó para que ella apartara la mirada, avergonzada del pensamiento que le cruzó el alma. Esa noche, la hacienda entera durmió temprano. Solo Isabela permaneció despierta. En su habitación, el aire estaba quieto. Las cortinas no se movían. Tomó un libro para distraerse, pero las letras se disolvieron frente a sus ojos. El silencio dolía. Entonces escuchó un crujido en el patio. Se acercó a la ventana. Era Julián, reparando la rueda del carro bajo la luna. El brillo plateado caía sobre su piel. El sonido del metal, el roce de sus manos, la respiración firme. Todo formaba una melodía que le resultaba familiar. Quiso apartarse. No lo hizo. Apretó el crucifijo entre los dedos y murmuró: ¿qué pecado es este, Señor? No es deseo, es hambre de libertad. De pronto, una ráfaga de viento apagó la vela.
La oscuridad la envolvió. En el espejo, su rostro apenas se distinguía, y por un segundo creyó ver dos figuras: la mujer obediente que todos conocían, y la otra, aquella que quería bajar las escaleras y caminar hacia el establo. No lo hizo. Se quedó quieta, temblando. Al día siguiente, bajó al comedor más temprano de lo habitual. Los trabajadores ya estaban en el campo. Solo Rosaura servía el café. «El amo escribió desde Medellín», dijo la criada con voz baja. «Dice que vuelve mañana». La taza se le resbaló de las manos a Isabela. El café se derramó sobre la mesa. «¿Mañana?», repitió sin aliento. «Sí, señora. Vendrá con 2 hombres nuevos». Isabela se limpió las manos con un pañuelo. Sintió que el corazón se le partía en un miedo viejo. El regreso del amo significaba el fin de la calma y el regreso del infierno. Pasó el resto del día caminando sin rumbo por los pasillos. En la galería, el sonido de un violín llegó desde el establo. Era Julián. Tocaba con los ojos cerrados, sentado sobre una piedra. Nadie sabía que sabía tocar. La melodía era triste y pura, como una confesión. Isabela se detuvo a escucharlo. El viento traía el sonido y lo dejaba sobre su piel. Sintió que cada nota era una caricia que no podía permitir. Cuando la música terminó, Julián levantó la cabeza y la vio. No se movieron, solo se miraron. Ella quería hablar, pero las palabras no salieron. Él bajó la vista y dijo: «Disculpe, señora, no debía tocar en horas de trabajo». «No pidas perdón», respondió ella apenas audible. «Es lo más hermoso que he escuchado en esta casa». Él la miró de nuevo. Había sorpresa en sus ojos. Y algo más. Isabela se dio la vuelta y se marchó, con el corazón golpeando el pecho. Esa noche no pudo dormir. Cada rincón de la hacienda parecía murmurar el mismo nombre: Julián. El aire ardía de presentimientos. El regreso del amo estaba cerca, y en el fondo de su alma, Isabela sabía que nada volvería a ser igual. Antes de cerrar los ojos, se prometió a sí misma que no volvería a mirar al esclavo, pero el corazón, testarudo, ya lo había mirado demasiado. El día del regreso de don Esteban amaneció con un silencio extraño, pesado, como si la hacienda entera contuviera el aliento. El cielo de Antioquia estaba gris, y una neblina baja cubría los campos como un manto de advertencia. Las gallinas no cacareaban, los perros no ladraban, ni siquiera los árboles se movían. En la hacienda Santa Esperanza, hasta el aire parecía saber que algo oscuro estaba por volver. Isabela Montoya se despertó antes del alba, no por ansiedad, sino por miedo. El miedo tenía un olor particular, mezcla de cuero, tabaco y sudor viejo. Era el mismo olor que quedaba impregnado en las paredes cada vez que don Esteban Rivas cruzaba la puerta principal. Había pasado apenas una semana, pero para ella había sido como respirar por primera vez en años. Ahora todo se desmoronaba de nuevo. Bajó al comedor. La criada Rosaura preparaba café en silencio. «Hoy vuelve el amo», dijo sin mirarla. «Lo sé», respondió Isabela con voz apagada. «Traerá gente nueva, dicen, hombres del puerto». Isabela asintió. Sabía lo que eso significaba: violencia y control. Don Esteban nunca regresaba sin recordarle al mundo quién mandaba. Afuera, el sol intentaba romper la niebla. En el establo, Julián revisaba los caballos. Sus manos, firmes y seguras, movían las correas con la precisión de quien ama lo que cuida. De pronto, oyó pasos suaves sobre la grava. Al girar, la vio. Isabela, vestida con un sencillo traje beige, sin joyas, sin peinado elaborado. Una mujer diferente. Una mujer de carne y alma, no de porcelana. «Vine a ver si todo está en orden para la llegada del amo», dijo ella fingiendo frialdad. «Todo está listo, señora»,
respondió él, con el respeto de siempre. Pero su voz tenía algo más, una calma tensa, una fuerza contenida que rozaba lo prohibido. El caballo relinchó, rompiendo el silencio. Ella dio un paso atrás, asustada, y tropezó con un cubo de agua. El líquido se derramó por el suelo de tierra, empapando su vestido. Julián reaccionó sin pensar. Se acercó y le ofreció su mano. Sus dedos se rozaron, y en ese contacto mínimo ambos sintieron el latido del mundo entero. El corazón de Isabela se desbocó. Retiró la mano enseguida, como si el toque la hubiera quemado. Él dio un paso atrás, bajó la mirada. «Disculpe, señora». «No fue culpa tuya», susurró ella, y se giró hacia la puerta. El viento sopló con fuerza y la puerta del establo se cerró de golpe, dejando a ambos dentro, solos, atrapados en un silencio demasiado humano. Isabela sintió que la respiración le faltaba. Julián se acercó a la ventana para abrirla, pero la tranca estaba dura. El aire era espeso. Los dos respiraban el mismo miedo, la misma cercanía. «¿Le teme al amo?», preguntó él sin mirarla. Ella no respondió. El sonido de su respiración era su única respuesta. «Todos le temen», continuó Julián, «pero usted parece temerle más al silencio que a él». Isabela levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Por primera vez, ella no apartó la mirada. Por primera vez lo vio no como un esclavo, sino como un hombre fuerte, marcado, pero con una dignidad que no se doblegaba. El silencio se quebró con un trueno lejano. La lluvia empezó a caer, golpeando el techo de zinc. Isabela cerró los ojos. «No hables más», murmuró. «Si alguien nos viera aquí, los dos estaríamos perdidos». «Ya estamos perdidos, señora», contestó él con voz grave, «desde el día en que usted me miró por primera vez». Ella tembló, no por miedo, sino porque esas palabras fueron una verdad desnuda. El fuego del fogón chispeó detrás de ellos, lanzando pequeñas luces anaranjadas sobre la pared. El sonido de la lluvia cubría todo lo demás, era el único refugio de lo imposible. Isabela dio un paso hacia atrás, buscando la puerta. Pero el barro la había trabado. Trató de abrirla con fuerza, sin éxito. «Te lo ruego, no te acerques», susurró, con la voz apenas viva. Julián obedeció. No se movió, solo la observó, con los brazos a los lados, sin desafío, sin súplica, sin deseo, solo con dolor. Ella respiró hondo. Sus ojos se humedecieron. «¿Por qué no odias a los que te hicieron esto?», preguntó. Él respondió con calma. «Porque si empiezo a odiar, me convierto en ellos, y no vine a este mundo para repetir su maldad». La frase quedó suspendida en el aire, más fuerte que el trueno. Isabela sintió que algo en su interior se quebraba. El alma, tal vez. El orgullo, quizás. O el miedo. Un relámpago iluminó el establo. Por un segundo, sus rostros quedaron bañados en luz blanca, y en esa luz dos mundos se reconocieron. Ella apartó la vista y dijo con voz temblorosa: «Vete, por favor». Él asintió. Empujó la puerta una vez más y esta vez cedió. Antes de salir la miró. Sus ojos se encontraron una última vez. En ellos había algo que dolía y curaba al mismo tiempo. Luego, sin decir más, Julián salió bajo la lluvia. Isabela se quedó de pie, mirando la puerta abierta. El agua entraba en el establo, empapando el suelo. Sintió las gotas en su piel, frías, pero vivas, y supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La lluvia no se detuvo durante toda la noche. Golpeó los techos, las ventanas y los caminos de tierra como si el cielo quisiera borrar la hacienda Santa Esperanza del mapa. El amanecer llegó lento, con nubes bajas y charcos que reflejaban un sol indeciso. El regreso de don Esteban Rivas se anunció con casco de caballos y gritos de órdenes antes de que el portón principal se abriera. Desde la ventana de su habitación,
Isabela Montoya observaba el carruaje avanzar entre el barro. Su respiración era corta, su pecho apretado, no por amor, sino por la certeza de que la paz breve que había conocido se desvanecía. La figura de Esteban descendió del carruaje, sombrero oscuro, botas manchadas, mirada de dueño. Traía consigo 2 hombres armados y una expresión de autoridad podrida. ¡Isabela!, gritó su voz ronca desde el patio. Ella bajó despacio, con las manos frías, intentando que el temblor de su cuerpo no la traicionara. Cuando se encontraron, él sonrió sin ternura. «Veo que mi ausencia no te quitó el sueño». «Estuve ocupada con la casa», respondió ella con calma. «Y con mis esclavos, supongo», replicó mirando hacia el establo. El tono era una daga. Ella bajó la cabeza y guardó silencio. Esa misma tarde, mientras los peones descargaban las mercancías, Rosaura corrió hacia Isabela con el rostro pálido. «Señora, tiene que ver esto». «¿Qué pasa?» «Encontré algo en el despacho del amo». Isabela la siguió hasta el pasillo más oscuro de la casa. El despacho olía a papel viejo, alcohol y rabia. Rosaura señaló el mueble de madera tallada. Detrás del cajón del escritorio había una caja. Dentro, papeles atados con un lazo rojo. Isabela los tomó con manos temblorosas. Abrió el primero. Era un documento antiguo, sellado con cera. Leyó en voz baja. «Por orden del gobernador del distrito de Antioquia, se concede libertad absoluta al trabajador Julián Herrera, acusado falsamente de insubordinación y vendido sin causa justa». La fecha era de 5 años atrás. Isabela sintió que el corazón se le detuvo. El papel no mentía. Julián no era esclavo. Nunca lo fue. Había sido libre, pero don Esteban, usando su poder y su dinero, falsificó registros para mantenerlo como propiedad. Rosaura la miró con horror. «¿Qué va a hacer, señora?» Isabela guardó silencio. Sus dedos se cerraron sobre el documento como si sostuviera una vida entera entre las manos. «Esto no puede quedarse aquí». Esa noche, cuando la casa dormía, Isabela bajó con una vela y entró al despacho. El reloj marcaba las 11. El viento soplaba desde los corredores, moviendo las cortinas. Colocó el documento dentro del misal que usaba para sus oraciones y lo escondió en el oratorio familiar, detrás de la imagen de la Virgen. El sonido de la puerta al cerrarse la hizo girar. Era Julián, empapado por la lluvia, respirando con fuerza. «Me mandaron a buscar herramientas, señora», dijo en voz baja, «pero vi la luz encendida». «No deberías estar aquí», susurró ella. Él asintió. Sus miradas se cruzaron, cargadas de algo que ya no podían negar. Isabela apretó la vela entre los dedos. «Julián», dijo, y su voz se quebró. «Eres libre». Él frunció el ceño, confundido. «No entiendo». «Encontré los papeles. El amo te robó la libertad». Las palabras salieron como cuchillas. Por un instante Julián no respiró. Luego dio un paso atrás, como si la noticia le pesara demasiado. «¿Libre?», repitió con una risa amarga. «Nadie es libre en esta tierra, señora. Ni usted, ni yo». «No digas eso. Hay pruebas. Hay un sello real». Él la miró con tristeza. «¿Y cree que un papel va a romper las cadenas que un amo impuso con miedo y sangre?» Ella levantó la vista, decidida. «Entonces lo romperé yo». La llama de la vela parpadeó. El viento aumentó, haciendo vibrar los cristales. Isabela se acercó sosteniendo el documento. «Este papel es tu verdad, y también la mía». Él la observó en silencio, y algo en su mirada se ablandó. Por primera vez, no había distancia entre ellos, ni clases, ni nombre, ni pecado. Ella extendió la mano. «Prométeme que no harás nada hasta que yo hable con él. Eso podría costarle la vida». «Ya no me importa». Sus ojos brillaban.
Estoy cansada de obedecer. Un trueno sacudió la casa. El sonido de los cascos volvió a oírse afuera. Don Esteban, borracho, regresaba del pueblo. Isabela guardó rápido el papel en el oratorio y apagó la vela. Julián retrocedió hacia la oscuridad, escondiéndose entre las sombras. Desde el pasillo, la voz del amo resonó. «¿Quién anda ahí?». Ella respiró hondo y contestó con firmeza. «Soy yo, Esteban, rezaba por ti». La puerta se cerró con violencia. El silencio volvió a reinar. Isabela apoyó la frente en la madera y dejó escapar un sollozo. Sabía que el secreto que ahora guardaba no solo podía salvar a un hombre, sino destruirlos a todos. Esa noche no durmió. Escuchó la lluvia hasta el amanecer, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. El amanecer trajo consigo el canto de los gallos y una promesa. La verdad había despertado. El sol del día siguiente se alzó sin alegría. En el horizonte, los campos de Antioquia se extendían húmedos, cubiertos por una bruma que olía a hierba mojada y resentimiento. La hacienda Santa Esperanza respiraba un silencio espeso. Solo se oían los pasos de los trabajadores, el mugido de una vaca al fondo y el crujido de las botas de don Esteban Rivas sobre el suelo empedrado. Había vuelto a su territorio, y el aire mismo parecía temerle. Su presencia llenaba los pasillos como una sombra con voz. Su mirada recorría cada rincón buscando algo, o a alguien que no cuadraba. Isabela lo observaba desde el comedor, con el corazón en un puño. Había escondido el documento de Julián en el oratorio bajo la imagen de la Virgen, pero el miedo no se escondía tan fácil. Sabía que, si don Esteban lo descubría, no habría perdón posible. «¿Dónde está Julián?», preguntó el amo de repente alzando la voz. Los criados se miraron entre sí sin responder. El silencio era una cuerda tensa. «He preguntado dónde está», repitió. Rosaura se adelantó con el rostro bajo. «En el establo, señor, arreglando la carreta». Don Esteban asintió lentamente. «Muy bien». Su tono era sereno, pero el peligro se escondía detrás de cada palabra. «Quiero hablar con él esta noche. Solo los dos». Isabela sintió un hilo helado recorrerle la espalda. Sabía lo que significaba hablar para su marido, castigo, humillación o algo peor, y por primera vez en su vida no estaba dispuesta a callar. Pasó la mañana fingiendo normalidad. Supervisó la comida, los animales, las criadas, pero cada minuto pesaba como una piedra. En su mente la escena se repetía. Don Esteban descubriendo el documento, gritando, arrastrando a Julián al patio. No lo permitiría. Al caer la tarde, se refugió en la capilla pequeña. Las velas ardían con llama temblorosa. El aire olía a incienso y miedo. Se arrodilló ante la Virgen, sus manos temblorosas sobre el misal. «Madre Santa, si el cielo escucha, protégelo», susurró con voz rota. «No por mí, sino por su inocencia». El sonido de un trueno la sacó de su plegaria. Al volverse, lo vio. Julián, en el umbral, empapado por la lluvia. Sus ojos buscaban los de ella. «Rosaura me dijo que el amo quiere verme esta noche», dijo, con voz grave. Isabela se levantó. «No irás». «Tengo que hacerlo. Si no voy, lo tomará como desafío. Si vas, no volverás». El silencio cayó entre los dos. Ella dio un paso hacia él. «Escúchame. Encontré los papeles. Los escondí, pero él sospecha. Entonces debes saberlo». «No», interrumpió ella. «No todavía. Si lo sabe ahora, te matará». Julián apretó los puños. «No puedo seguir viviendo como sombra. Y yo no puedo seguir viéndote sufrir», dijo ella con los ojos húmedos. «No soportaría que te hiciera daño por mi culpa». Por un momento, ninguno habló. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre el tejado llenó el aire
Ella lo miró con una mezcla de ternura y desesperación. Él la miró como quien ve algo que no debe tocar. «¿Por qué haces esto, señora?», preguntó finalmente. «Podrías entregarme, como él quiere». Isabela negó lentamente. «Porque hay algo en ti que me recuerda quién era antes de casarme con un hombre como él». Julián bajó la mirada. «Eso que usted ve en mí no le pertenece». «Tal vez no», dijo ella, acercándose un poco más. «Pero tampoco puedo devolverlo». El viento abrió una ventana con violencia. El sonido del trueno resonó tan fuerte que ambos se estremecieron. Ella estaba tan cerca que podía oler la tierra y el sudor en su piel. Era un olor vivo, humano, limpio. Durante un segundo, el mundo se detuvo. Sus miradas se cruzaron y ninguno apartó los ojos. Pero antes de que cualquiera hablara, una voz tronó desde el corredor. «¡Isabela!». Ella se separó de golpe. El color desapareció de su rostro. Don Esteban apareció en la puerta de la capilla. El agua de la lluvia le corría por la cara y sus ojos ardían con una mezcla de rabia y sospecha. «Así que aquí estás», dijo lentamente, «rezando con mi sirviente». «Qué devota». Isabela trató de mantener la calma. «Vino a traer un mensaje, eso es todo». Esteban sonrió, pero no era una sonrisa real. «Claro, los mensajes se entregan mejor bajo el techo de una capilla». Se acercó a Julián, mirándolo de arriba abajo. «Esta noche hablaré contigo, hombre. No lo olvides». Luego se volvió hacia Isabela. «Y tú, esposa mía, ya rezaste bastante». La tomó del brazo con fuerza y la arrastró fuera de la capilla. El contacto dolía, pero ella no gritó, solo lo miró con un fuego nuevo en los ojos. Ya no era miedo, era determinación. Horas después, cuando la noche cubrió la hacienda, Isabela esperó a que el ruido de los pasos desapareciera. Bajó en silencio al oratorio, sacó el documento de libertad y lo sostuvo bajo la luz débil de una vela. «Mañana», susurró, «mañana todo terminará». Aferró el papel contra su pecho. El miedo seguía ahí, pero ahora lo acompañaba una fuerza nueva, la certeza del amor y la justicia. Porque por primera vez Isabela no rezaba para ser salvada, sino para salvar a otro. La noche cayó como una manta negra sobre la hacienda Santa Esperanza. No había luna, solo el rumor del viento colándose entre los árboles y el crujido de la madera vieja que gemía con cada soplo. El aire olía a tierra húmeda, fuego y miedo. En la cocina Isabela Montoya estaba sola. El reloj marcaba las 11. El fuego del fogón aún crepitaba, lanzando pequeñas chispas que parecían estrellas cansadas. Sus manos, cubiertas de harina, se movían con lentitud sobre la masa del pan. Amasar se había vuelto su único refugio. Cada movimiento era una oración muda, un intento por calmar el temblor que le subía por el pecho. Afuera, los cascos de los caballos golpeaban la tierra. Don Esteban Rivas aún no dormía. Había pasado la tarde bebiendo aguardiente y hablando con los hombres nuevos que trajo del puerto. Su risa se oía a lo lejos, áspera, vacía, peligrosa. Isabela sabía lo que esa risa significaba. Siempre venía antes de un estallido. El fuego iluminaba la cocina con un resplandor dorado. En las sombras del fondo, el retrato de la Virgen parecía observarla con compasión. Isabela respiró hondo. Su mente no podía apartarse de lo que ocurriría al amanecer. Sabía que Esteban planeaba algo contra Julián. Lo había visto en su mirada, en esa calma artificial que solo antecedía al golpe. El corazón de Isabela latía con fuerza. Quería correr al establo, avisarle, suplicarle que huyera, pero la razón la ataba al suelo. Si la descubrían, ambos morirían. Entonces escuchó pasos, fuertes, decididos. El sonido se acercaba por el corredor. La vela tembló. El aire se volvió denso. Isabela levantó la vista hacia la puerta.
La sombra apareció detrás del cristal esmerilado. Su pecho se cerró. No sabía si era Julián o su marido. Se acercó un poco, con el corazón desbocado. «¿Quién está ahí?», susurró, apenas audible. No hubo respuesta, solo un leve roce, un golpe suave contra la madera. El viento silbó entre las rendijas. Entonces lo sintió. No lo vio, pero lo sintió. El alma de quien se ha acostumbrado al peligro puede reconocer una presencia incluso antes de verla. Y lo supo. Era él, Julián. Se quedó inmóvil. El miedo y el alivio se mezclaron en su cuerpo como fuego y agua. La voz le salió quebrada, como si no fuera suya. «Te lo ruego, no entres». El silencio después de esas palabras dolió más que cualquier grito. Al otro lado, Julián respiró. Su voz llegó como un susurro grave, casi un temblor. «No vine a quedarme, señora. Solo quería verla una vez más». Isabela apretó los ojos. Las lágrimas se mezclaron con la harina en sus manos. «Si te ven aquí, nos matarán». «Ya estoy muerto desde hace tiempo», respondió él. «Solo que hoy me di cuenta de que no quiero morir sin escuchar tu voz por última vez». Ella tembló. El fuego proyectó su sombra sobre la pared. La figura parecía desdoblarse, como si dos Isabelas coexistieran, la que temía y la que deseaba. «No digas eso», murmuró con un hilo de voz. «No hables así». Julián apoyó la mano sobre la puerta. La madera crujió bajo su palma. «No haré nada que te cause daño, pero déjame verte, aunque sea un instante». Ella se volvió despacio. Caminó hasta la puerta. Sus dedos tocaron el marco. La distancia entre ambos era una sola capa de madera. Podía sentir el calor de su piel a través de ella. «No puedo», dijo Isabela, llorando en silencio. «No puedo verte así». «¿Por qué?», preguntó él. «Porque si te miro, no tendré fuerzas para dejarte ir». Un trueno retumbó lejos, haciendo vibrar los vidrios. Isabela apoyó la frente contra la puerta. Él, del otro lado, hizo lo mismo. Dos almas separadas por una barrera frágil, dos corazones latiendo al mismo ritmo. «Te juro», dijo Julián, «que no vine a robarte nada. Solo vine a darte las gracias». «¿Por qué?». «Por recordarme que sigo siendo un hombre, no una bestia». «No digas eso», susurró ella, ahogada en lágrimas. «Lo digo porque es verdad. Nadie me había mirado con compasión desde que me quitaron la libertad. Y tú lo hiciste, sin darte cuenta». El silencio volvió. La lluvia golpeaba el techo con furia. La vela comenzó a consumirse. El aire se volvió tibio, casi irrespirable. «Vete», dijo Isabela con voz suave pero firme. «Prométeme que te irás antes del amanecer». «¿Y tú?». «Yo me quedaré. Pero llevarás contigo algo más fuerte que las cadenas». «¿Qué cosa?». «Mi palabra. Y este secreto que solo tú y yo conocemos». Ella abrió el cajón de la mesa, sacó un pequeño pedazo de tela blanca y lo dobló con cuidado. Dentro escondió una astilla del papel de su libertad, aquel que había recortado del documento sin que Esteban lo notara. «Tómalo», dijo, deslizando el pañuelo por debajo de la puerta. «Es poco, pero es tuyo». Del otro lado, el silencio fue su respuesta. Luego, un sonido leve. El de unos dedos rozando madera, el de una respiración contenida. Cuando ella se atrevió a mirar, ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus pasos alejándose por el corredor y el sonido de la lluvia apagando el fuego del fogón. Isabela cayó de rodillas, con las manos sobre el pecho. El aire sabía a tristeza y esperanza. Había perdido algo, pero también había ganado el valor de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Te lo ruego, no entres», susurró una última vez. «Porque si entras, ya no podré dejarte salir». El amanecer llegó con el olor a humo y aguardiente.
La hacienda Santa Esperanza despertó entre gritos de órdenes y el golpeteo de botas sobre el suelo de piedra. Don Esteban Rivas ya estaba de pie, con el rostro hinchado de ira y los ojos rojos por la noche de alcohol. El cielo era pálido, sin sol, como si hasta el día temiera mirar lo que iba a ocurrir. Los trabajadores se mantenían a distancia. Nadie se atrevía a hablar. El silencio tenía filo. Solo se oía el chirrido del portón al abrirse y el ruido seco del látigo que Esteban arrastraba por el patio, como si quisiera anunciar su poder. Isabela Montoya observaba desde el corredor superior. Su vestido beige se movía con el viento. El rostro, pálido, las manos, escondidas bajo el chal, apretaban algo. El documento original de libertad de Julián, el que había decidido no ocultar más. Sabía lo que su marido planeaba. Esa madrugada, antes del amanecer, había oído los pasos. Había escuchado cómo los hombres nuevos del puerto sacaban a Julián Herrera del establo. Los perros ladraban, las cadenas sonaban. El castigo sería público, el pretexto cualquiera, el motivo, la sospecha. Bajó las escaleras con paso firme. Cada peldaño resonaba como un tambor. El aire estaba cargado, los trabajadores se apartaban a su paso, algunos bajando la cabeza, otros murmurando una oración en voz baja. En el centro del patio, Julián estaba de rodillas, con las manos atadas. Su camisa, rota. Su piel, marcada por la noche y por la vida. No había miedo en su rostro, solo cansancio. El mismo cansancio de quien ya no teme al dolor. Don Esteban caminó alrededor de él como un animal enjaulado. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó con voz áspera. Julián no respondió. «Porque me robas el pan, la leña y la paz», gruñó el amo. «Porque tus ojos miran donde no deben». Isabela sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Quiso gritar, pero se contuvo. Esteban levantó el látigo. El sonido del cuero al romper el aire llenó el patio. Los caballos se agitaron. Una criada soltó un sollozo y fue callada de inmediato. El primer golpe no cayó. No porque Esteban se detuviera, sino porque Isabela habló. Su voz resonó con una fuerza que ella misma no conocía. ¡Basta! El eco rebotó contra las paredes. Todos se giraron hacia ella. Incluso el amo pareció sorprendido. «¿Qué dijiste?», preguntó entre dientes. «Dije que basta». Isabela bajó los escalones lentamente. «No permitiré más castigos en esta casa». Esteban soltó una carcajada corta, amarga. «¿Y desde cuándo las mujeres dan órdenes en mi hacienda?». «Desde hoy», respondió ella sin bajar la mirada. El silencio fue total. Julián levantó la cabeza, incrédulo. El viento movió el velo del cabello de Isabela y por un instante el sol rompió las nubes, bañando su rostro con una luz dorada. Parecía otra mujer, una que ya no obedecía. Esteban dio un paso hacia ella. «Cuidado, Isabela, no sabes lo que dices». «Sí sé que el hombre al que pretendes castigar no es tu siervo, es un hombre libre». Sacó el documento del chal y lo mostró. Y aquí está la prueba. El papel temblaba entre sus manos, pero su voz no. Esteban se quedó helado. El documento llevaba su firma falsificada y el sello del gobernador. Era una evidencia imposible de negar. Por un momento, el amo perdió el color. «¿Dónde encontraste eso?», murmuró. «¿Dónde escondes tu vergüenza?», respondió ella. Los trabajadores comenzaron a acercarse, curiosos. Isabela extendió el papel. «Julián fue vendido como esclavo cuando ya era libre. Fuiste tú quien lo condenó para ocultar tus crímenes». Esteban rugió. Le arrebató el documento y lo arrugó entre las manos. «¡Mentira! Esta mujer está loca», gritó mirando a los demás. «Se deja engañar por un sirviente». Pero nadie respondió. El poder de sus gritos ya no tenía el mismo peso. La duda había nacido.
Isabela avanzó hasta ponerse frente a su esposo. Estaban tan cerca que podía oler el alcohol en su aliento. «Si tocas a ese hombre otra vez», dijo con voz baja pero firme, «haré que todos sepan lo que hiciste». Él sonrió con burla. «¿Y quién te va a creer, mujer?» «Ellos», respondió ella, señalando al grupo de trabajadores que la miraban, «porque ellos también han sentido tu látigo». Esteban retrocedió un paso. Por primera vez parecía temerla. El látigo cayó de su mano y golpeó el suelo con un ruido hueco. Julián la miraba en silencio. Su respiración era profunda, como si la vida regresara poco a poco a su cuerpo. Isabela bajó la vista y lo vio sonreír apenas, con gratitud. Entonces, don Esteban, herido en su orgullo, la abofeteó. El golpe resonó en todo el patio. Ella cayó al suelo. Rosaura corrió a ayudarla, pero Isabela levantó la mano. No quería compasión. Se incorporó despacio, con la mejilla encendida, y lo miró directo a los ojos. «Ahora sí», dijo con calma. «Has perdido». Esteban quiso responder, pero los trabajadores comenzaron a avanzar. No había armas, solo miradas firmes. Por primera vez, el amo dio un paso atrás. Julián se levantó, las cuerdas rotas, la dignidad intacta, y sin decir palabra se colocó al lado de Isabela. El viento sopló con fuerza, como si el valle mismo aplaudiera el momento. La hacienda, por fin, respiró libertad. El sol salió tibio esa mañana, como si el cielo aún dudara si debía celebrar o llorar. En los campos de Antioquia, la bruma se levantaba despacio, revelando el verde brillante de la tierra húmeda. La hacienda Santa Esperanza no parecía la misma. Por primera vez en años, el aire no olía a miedo, sino a tierra fresca, pan caliente y esperanza. Los trabajadores caminaban en silencio, observando desde lejos el portón principal. Allí, bajo el viejo almendro, Julián Herrera permanecía de pie, con la camisa limpia y la mirada firme. Sus manos ya no estaban atadas. Su cuerpo, aunque marcado por cicatrices, respiraba dignidad. A unos metros, Isabela Montoya se acercaba despacio. Vestía de blanco, el mismo color que su madre solía usar los domingos de misa, cuando decía que solo quien perdona puede vivir en paz. El viento levantaba su falda ligera y el sol hacía brillar los mechones sueltos de su cabello. No parecía una hacendada, parecía una mujer que había sobrevivido a una tormenta. Don Esteban Rivas ya no estaba. Esa madrugada, al verse rodeado y humillado, había huido de la hacienda, dejando atrás su poder, sus gritos y su nombre manchado. Dicen que escapó rumbo a Medellín con un saco de oro y la vergüenza en los ojos. Nadie intentó detenerlo. La justicia a veces llega en silencio, pero llega. Isabela se detuvo frente a Julián. Por un instante, el mundo desapareció. Solo existían ellos y el sonido de los pájaros que volvían a cantar entre las ramas. Ella lo miró con ternura. «El sol parece más claro hoy, ¿no?», susurró. «Así se ve cuando uno ya no lleva cadenas», respondió él. Las palabras flotaron entre ellos, suaves, pero llenas de peso. Isabela bajó la vista. «Ayer tuve miedo de perderte, y yo de que te quedaras». Él sonrió apenas. «Pero lo que hiciste cambió todo». Ella respiró hondo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. «No lo hice por valentía», dijo. «Lo hice porque ya no soportaba ver tanta injusticia y porque tu silencio me enseñó más sobre el valor que todas las palabras del mundo». Julián la observó con esa mezcla de respeto y dolor que solo tienen los hombres que han amado sin esperanza. «No sé si merezco tu bondad, señora». «No soy tu señora», lo interrumpió ella suavemente. «No más». El viento sopló entre los árboles. Las hojas se movieron como si el valle mismo escuchara aquella confesión.
A lo lejos, Rosaura salía de la casa con una pequeña caja de madera en las manos. «Esto llegó del pueblo, señora», dijo. El juez lo mandó con su sello. Isabela tomó la caja y la abrió con cuidado. Dentro había un documento nuevo, limpio, con letras firmes y un sello fresco. Libertad definitiva para Julián Herrera. El juez había validado la denuncia de Isabela. El nombre de Julián por fin era suyo. Ella lo miró y sonrió. Ahora lo dice la ley. Él tomó el papel con delicadeza como si fuera una reliquia. «La ley puede escribir mi libertad», respondió, «pero fuiste tú quien la hizo real». Los trabajadores comenzaron a acercarse uno a uno. Algunos aplaudían, otros lloraban. Un anciano se quitó el sombrero y dijo con voz temblorosa: «Hoy se termina una era». Y así fue. Isabela caminó hacia el portón de entrada. El sol ya se elevaba y el polvo del camino se alzaba como humo dorado. Miró la hacienda detrás de ella, las paredes agrietadas, los árboles torcidos, los recuerdos. Todo había cambiado. Pero también comprendió que la libertad no siempre es marcharse. A veces es quedarse de pie donde antes uno se arrodillaba. Julián se acercó lentamente. «¿Qué hará ahora, Isabela?», preguntó con voz suave. Ella sonrió sin mirarlo. «Volveré a levantar esta hacienda, pero ya no para los ricos, sino para los que nunca tuvieron un lugar». Él asintió. Entonces Santa Esperanza volverá a tener sentido. Por unos segundos no hubo palabras, solo el sonido del viento entre las hojas y el eco de la vida que renacía. Julián guardó el documento en el bolsillo de su camisa. Luego, con voz baja, añadió: «Me iré. El mundo afuera es grande. Quizás encuentre algo más allá del horizonte». «Lo sé», respondió ella, y sus ojos se humedecieron. «Pero antes de irte, quiero darte algo». Sacó de su bolsillo un pañuelo blanco, el mismo que una noche deslizó por debajo de la puerta. Aún tenía el pequeño trozo del documento viejo, amarillento por el tiempo. «Llévalo contigo, para que recuerdes que un día una mujer te miró como lo que eras, un hombre libre». Él tomó el pañuelo. Sus dedos rozaron los de ella y por un instante el tiempo se detuvo. No hubo beso, no hubo promesa. Solo una mirada llena de respeto, gratitud y ese amor imposible que no necesita tocar para existir. Julián dio un paso atrás, luego otro. El portón se abrió con un chirrido largo. El sol lo envolvió, y mientras se alejaba por el camino, el valle entero parecía despedirlo. Isabela permaneció en el mismo lugar hasta que la figura de él se perdió entre los árboles. Entonces levantó el rostro y respiró. Por primera vez en años el aire no pesaba. Sonrió con lágrimas en los ojos y susurró al viento: «Ve y vive por los dos». El sonido de una campana anunció el mediodía, y ese día los trabajadores rebautizaron la hacienda. Ya no se llamaba Santa Esperanza, ahora se llamaba La Casa de los Libres. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y presiona el botón Hype para que más mujeres la descubran. Escribe en los comentarios la palabra libertad. Así sabré que escuchaste hasta el final. Y cuéntame desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. No olvides suscribirte y compartir esta historia para que el mensaje de fuerza y esperanza llegue a más almas.